Vamos a compartir la palabra, Carta a los Romanos capítulo 8. Nosotros habíamos comenzado el análisis de este capítulo 8 el domingo pasado y habíamos pensado en esto, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? No hay condenación. Y hoy vamos a continuar esta meditación y pensaba en esto, que tenemos una urgencia. Y esa urgencia es vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Y pensando en esto, vamos a compartir el versículo 1 de este capítulo 8 de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que hemos meditado el domingo pasado, y quiero que recuperemos algunos conceptos que van a ser claves para el entendimiento de lo que Dios quiere edificar en nuestro corazón en esta noche. No hay condenación. Y esto es una afirmación extraordinaria, esto es una promesa extraordinaria. No hay condenación ninguna. ¿Por qué? Porque todo lo que era de nuestra condenación el Señor Jesucristo lo llevó en el madero. Por eso nosotros podemos ser libres, por eso nosotros podemos tener acceso al trono de la gracia. Porque alguien vino en nuestro lugar, fue nuestro sustituto. Que el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, dice él: aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Entonces no hay condenación, pero sí hay condición. ¿Y cuál es la condición? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, es alguien que no hace algo y es alguien que sí hace algo. Es decir, hay una condición en sentido negativo y una en sentido positivo. De la misma manera que el salmista David en el Salmo número 1 dice que hay una persona que es bienaventurada, significa 1000 veces felices. ¿Y quién es el bienaventurado? Aquel que no anda en consejo de malos, aquel que no se detiene en el camino de los pecadores y aquel que no se sienta en la silla de aquellos que se burlan de Dios. Eso es lo que no hace. Entonces, ¿qué es lo que hace este bienaventurado? Porque eso debiera interesarnos a nosotros. Dice que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, ¿cuál es la comida preferida de este bienaventurado, de esta persona bienaventurada? Dice que en la ley de Dios está su delicia. El Señor Jesucristo creo que estuvo leyendo el Salmo número 1, porque dice que mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Mi carne es verdadera comida. Y Él dijo: yo soy la palabra, yo soy el verbo. Entonces, este bienaventurado dice que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Es decir, tiene en mente siempre la palabra. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cómo es el vivir de esta persona? Dice que es como un árbol plantado. No es un árbol que salió así nomás por casualidad. Es un árbol que Dios lo plantó junto a las corrientes de agua. ¿Qué es lo que representa el agua? Representa la palabra. Representa la palabra junto a las corrientes de la palabra. Entonces siempre está en la palabra. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Dice: da fruto a su tiempo. Es decir, es fructífero, es productivo. Dice: su hoja no cae y todo lo que hace prospera.
y todo lo que hace prospera. Por eso es que es bendecido. Por eso que es bendecido. Entonces, para que no haya condenación en nosotros, entonces nosotros no tenemos que andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ya vamos a ver un poquito sobre este asunto. El versículo 2 dice, porque hay dos leyes. Una ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir que nosotros estamos bajo la influencia poderosa de dos leyes. Hay una ley del pecado y de la muerte, de la cual hoy vamos a hablar un poco más extensamente. Y de esa ley nosotros no podemos escaparnos. ¿Por qué? Porque esa ley se cumple. Pero hay otra ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es capaz de librarme de esa influencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Esa ley del Espíritu de vida es la que vence a la ley del pecado y de la muerte que está en nosotros. Y hacíamos esta comparación con la ley de la gravedad y la ley de la aerodinámica. La ley de la gravedad dice que un objeto que se suelta en el aire, ese objeto va a caer. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que ese cuerpo que ha sido soltado no puede evitar, entonces caerá. No importa si el cuerpo tenga la forma que tenga, sea de la naturaleza que tenga, va a caer. Pero hay otra ley, la ley de la aerodinámica, que dice que cuando un objeto tiene alas, por eso los pájaros lo pueden hacer, y tienen la inclinación apropiada y tienen el motor una potencia apropiada, entonces esa ley va a vencer a la ley de la gravedad. Y mientras vaya con las alas en ese perfil y con el motor con la potencia apropiada, eso va a vencer. Pero si se apaga el motor, ¿qué va a ocurrir? Si las alas, en vez de ir, ¿no es cierto?, con la inclinación apropiada, comienza a cambiar la inclinación, ¿qué va a ocurrir? Va a caer. Entonces, la fuerza de gravedad que había sido vencida por la fuerza de sustentación, ahora al apagarse el motor o al cambiar la inclinación de las alas, entonces eso va a perder su efecto. Por eso nosotros necesitamos andar siempre en el Espíritu. Porque cuando nosotros apagamos el motor del Espíritu, ¿qué va a pasar? Empezamos con los problemas que tenemos siempre. Y entonces nosotros empezamos a adjudicarle nuestras dificultades a cosas extrañas. Yo no sé qué es lo que me pasa, no sé qué es lo que ocurre en mi familia, porque nosotros no queremos examinarnos. Es más fácil que otros tengan la culpa. Y esto no es nuevo, no es que nosotros lo inventamos. Hermanos queridos, nosotros no inventamos nada. Eso ya lo inventó Adán y Eva. Ya lo inventaron por nosotros. Entonces no tenemos que entrar en la excusa de tratar de ver cómo justificamos que nuestra vida está en bancarrota. Hagámonos cargo y hagamos a ver qué estamos haciendo, dónde está la pérdida. Los que no están en Cristo, la palabra dice que ellos están muertos en sus delitos y pecados. Entonces la ley del Espíritu de vida en ellos no actúa. En ellos no existe, ellos no perciben. ¿Por qué? Porque están muertos, espiritualmente están muertos. Entonces esa ley no juega a favor de ellos. Pero esa ley del Espíritu de vida en Cristo para nosotros nos ampara. Eso está en vigencia. Nosotros no tenemos que hacer una manifestación, no tenemos que hacer una marcha para defender nuestras leyes, nuestros derechos. ¿Por qué no tenemos que hacer una marcha? Porque la autoridad está en nosotros. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es vivir esas leyes, vivir esas bendiciones, vivir esos derechos que nosotros tenemos en el Señor, derecho que ha sido ganado en una cruz. Y donde en esa cruz los poderes de las tinieblas han sido exhibidos, derrotados y avergonzados. Entonces, aunque nos digan a nosotros, y aunque hagan apariciones y nosotros seamos quebrantados en sueños y despiertos, no importa, eso es mentira.
¿La verdad cuál es? La verdad es que ese poder, esa autoridad, Dios la dio a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Si usted se ha convertido verdaderamente, usted es la iglesia. Y entonces usted tiene la autoridad, tiene el poder. ¿Qué tiene que hacer? Ejecutar ese poder. Nada más. No hace falta ni siquiera andar reprendiendo mucho. Simplemente comunicarle. Si a las tinieblas, ¿cuál es la verdad? Y que no nos va a intimidar todas sus manifestaciones. ¿El diablo puede manifestarse? Vaya que sí. Hay algunos que en esta semana han tenido problemas. Sí, vaya que sí. Pero ellos terminan siempre siendo derrotados una y otra vez cuando nosotros creemos. Porque el Señor Jesús dice, todo aquel que cree en mí, las cosas que yo hago, Él también las hará. A ver, ¿cuántos demonios se resistieron a Jesús? Ninguno. No importa si era un demonio mudo y sordo o si era una legión para el gadareno, todos tuvieron que irse. Y entonces nosotros fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Entonces la semejanza de Dios es lo que nos da a nosotros la autoridad. Lo que ocurre es que nosotros tenemos que discernir claramente la verdad de la mentira. Porque muchas veces nosotros estamos siendo engañados. Y a veces nosotros somos fantásticos, nos autoengañamos. ¿Por qué? Porque es más fácil tranquilizar la conciencia. En Efesios capítulo 2, versículo 12, dice acerca de aquellos que no están en Cristo, que no tienen promesa, no tienen ciudadanía, no tienen esperanza, no tienen Dios en este mundo. Entonces ellos están perdidos, no pueden salir adelante. ¿Qué nos pasó a nosotros? Eso. Nosotros no le encontrábamos el agujero al mate. Nosotros no sabíamos cómo hacer para resolver las cuestiones. Queríamos hacer el bien, pero no nos salía. Queríamos cambiar nuestra vida, pero no nos salía. Y algunos que son bien, digamos, apasionados y con toda su fuerza, pero no alcanzaba. De alguna manera siempre terminábamos casi alcanzando la bendición, pero nunca la alcanzábamos. Por eso es que para nosotros esa ley está a nuestro favor, está establecida, nosotros simplemente tenemos que vivirla. Ahora lo que nosotros vamos a considerar, hermanos queridos, seriamente, ¿cómo es la anatomía? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo funciona esa lucha que dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 de la carta a los Romanos entre la carne y el espíritu? ¿Cómo es esa lucha y por qué a veces nosotros hacemos lo que hacemos, pensamos lo que pensamos y hacemos lo que hacemos y cuando nosotros queremos hacer otra cosa? ¿Por qué nos pasa esto? Porque el entendimiento de la anatomía de este asunto es lo que a nosotros nos va a dar no solamente el conocimiento para entender, sino cómo vamos a nosotros ejecutar las leyes de Dios para que a nosotros nos vaya bien, para que nosotros podamos cumplir el propósito por el cual Dios nos creó. Nosotros no fuimos creados simplemente para que nos vaya bien. Esa es la consecuencia de andar en el Espíritu. Eso es la consecuencia de andar en el propósito de Dios. Hay personas que quieren que le vaya bien, pero quieren andar en su propósito. Ese es el problema. Porque la ley del Espíritu es para que yo obedezca a Él, no para que Dios me obedezca a mí. No es para que yo viva más cómodo, sino para que yo cumpla un propósito. Pero ¿qué pasa cuando yo cumplo el propósito? Dejo de lado mis propósitos para cumplir su propósito. En su propósito está incluido lo que yo quiero. En su propósito yo tengo la paz que siempre anhela mi alma. En su propósito yo puedo tener éxito como anhela también mi alma. Dios nos puso a nosotros ese germen, ¿no es cierto?, que no es patógeno del éxito. Dios quiere que tengamos éxito. ¿Cómo sabemos esto? Lea la tercera carta de Juan, el capítulo 2, versículo 2. Yo quiero que te vaya bien en todo, que seas prosperado en todo, según prospera tu alma. ¿Qué significa prospera tu alma? Según prospera el propósito de Dios en ti. Y vas a tener salud. Y te va a ir bien. Y aún tus enemigos Dios se va a poner en paz. El problema es que nosotros queremos las bendiciones sin las condiciones. Y ahí entramos en problema. ¿Por qué? Y eso es la carne. Por eso hoy vamos a describirlo. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 10 para recordar algunas cosas que ya la habíamos visto los días miércoles.
El versículo 3 dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿qué es la carne? La carne es esto que dice la palabra aquí, que son fortalezas, son cosmovisiones, son maneras de pensar, son filosofías. Tienen el propósito que nosotros no alcancemos el conocimiento de Dios. Entonces, si usted va a una universidad, a usted le van a decir que el universo se formó de una explosión que nadie sabe cómo fue, pero que mágicamente todo se puso en orden en una explosión. Dios no interviene en ese asunto. Que la vida surgió también así, ¿no es cierto?, de una manera que nadie lo puede explicar y que cada explicación es muy fantástica. Por ejemplo, que había un caldo primigenio y en la atmósfera que había nitrógeno y de repente un rayo y otro rayo y una radiación formó una molécula orgánica, cayó en el agua y a partir de ahí formó la vida. ¿Sí? Hay tanto derramamiento de petróleo con moléculas orgánicas mucho más complejas y que lo único que produce es muerte, no vida. Pero ¿qué pasa? El mundo, dice, no conoció a Dios en la sabiduría de Dios. Por eso dice que Dios, dice, le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces la carne es toda entidad. ¿Sí? La carne es una persona. La persona es una persona que es la imagen del diablo invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Jesucristo. Bueno, ustedes quieren conocer al diablo, la carne es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué? Porque es la esencia. Va a destruir todo aquello que tiende a que nosotros tengamos fe. ¿Qué quiere destruir? El conocimiento de Dios. Cuando la persona no tiene conocimiento de Dios, ¿qué es lo que ocurre? No puede tener fe. Y sin fe es muy difícil vivir. Y agradar a Dios es imposible directamente. Sin fe, una persona está en la depresión más profunda, porque no espera nada. Entonces la carne es esa estructura que representa al maligno y que se va a entronar en forma de mentira. Pero son espíritus. Y ese virus que es la mentira, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a tratar de destruir tu manera de pensar. Por eso el cristiano muchas veces tiene problemas con el perdón. ¿Por qué tiene problema con el perdón? Porque hay una mentira instalada que el otro no merece que le perdonemos. La otra persona no merece que le perdonemos. Y nosotros decimos, sí, yo sé todo, pero termino haciendo lo contrario. La mentira es la imagen del Satanás invisible, el primogénito de todos los mentirosos. Y su propósito no es solamente trastornar la manera de pensar que impida que la persona tenga sentido común. Usted ve a una persona que fuma y ahí se va a encontrar con una persona que no tiene sentido común. Perdió el sentido común. Pero no solamente eso, hermanos queridos. La carne produce daños neurológicos. Produce daños neurológicos y daños físicos. Entonces, cuando usted ve una persona con trastornos de conducta, ¿qué es lo que está viendo? Una persona que el virus de la mentira entró en su corazón y fue destruyendo progresivamente hasta que llega el momento en que los profesionales de la salud dicen, esto tiene esquizofrenia.
¿Qué es lo que, digamos, en términos más o menos simples, qué es lo que es la esquizofrenia? Es la pérdida de la conexión con la realidad, la pérdida de la coherencia. Y entonces la persona comienza hasta a ver cosas que no existen. Y eso lo hace a través de espíritus o a través de sustancias. Porque la misma acción que trabaja la mentira hace el mismo efecto, el alcohol, las drogas hacen el mismo efecto. Trastornan totalmente. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es destruir a ese ser humano que está hecho a la imagen de Dios. Como él no puede contra Dios, se la va a agarrar con nosotros. ¿Cuál es el propósito? El propósito que el maligno tiene. Él no vino sino para matar, para robar y para destruir. Para destruir. Ahora, ¿qué es lo que anhela la carne? Esta fortaleza, este sistema de pensamientos, que son básicos, instintivos. Anhelan satisfacción de las necesidades que Dios puso en nosotros, pero que la carne quiere satisfacerle a una manera ilegal, en una manera ilegal, no a la manera de Dios, sino a mi manera. Por eso nosotros tenemos incluso hasta canciones que son bien satánicas, aunque no mencionen Satanás. La canción de Frank Sinatra, popularizada por María Marta Serra Lima, a mi manera. ¿Quieren ver a Satanás? A mi manera. Eso es Satanás. Es a su manera. Cuando es a su manera, claro, las cosas son diferentes. Entonces, ¿cómo funciona esto? Miren, hermanos queridos, vamos a mirar un poquito Gálatas. Hay el libro que sigue, hermano, unas hojitas más adelante. Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Qué es lo que es el adulterio, la fornicación? Son maneras de satisfacer ilegalmente la necesidad sexual. Dios ha puesto esa necesidad en nosotros. ¿Con qué propósito? Con dos propósitos. Para que en el matrimonio puedan, digamos, amarse, puedan pasarla bien, y para la procreación. Dios no tiene problemas con el sexo. Él lo hizo. Y cuando Él lo hizo, dice la palabra que Él dice, wow, esto es bueno en gran manera. En gran manera. No es que es bueno solamente, no, es bueno en gran manera. Pero ¿qué hace la carne? ¿Qué hace la mentira, el virus de Satanás? Que nosotros satisfagamos esa necesidad de una manera ilegal, de una manera ilícita. Y entonces lo que produciría el bien se transforma en un mal. Mire la destrucción que produce la fornicación, el adulterio, los malos deseos, la inmundicia. ¿Qué sería la inmundicia? Toda esa clase de fantasías, de pensamientos, de satisfacer el deseo sexual de la manera que Dios no lo quiere. La pornografía entre ellos. Los abusos, las violaciones. ¿El sexo es malo? No, el sexo es bueno en gran manera, pero tenemos que satisfacerlo como Dios quiere que lo satisfagamos. Por eso dice que el sexo es para el matrimonio y no fuera de él, en ninguna manera, ni antes, ni durante, ni después. Versículo 19, versículo 20, dice, manifiestas son las obras de la carne, ahora dice idolatría y hechicería. ¿Cuál es
la necesidad que Dios quiere que nosotros tengamos y que la podamos satisfacer para que produzca en nosotros un bienestar extraordinario. La adoración. Dios dice que anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero para poder adorar en espíritu y en verdad, yo necesito ser sumiso, yo necesito ser humilde, yo necesito ser manso, yo necesito reconocer que Él es el centro de todas las cosas, ¿sí? Y entonces yo tengo que estar tiempo y esperar y buscar a Dios. En cambio, la idolatría y la hechicería no lleva tanto trabajo. Por eso la carne es haragana. Quiere todo rápido, lo quiere ya. Y entonces, toda esta filosofía de este mundo, ¿cómo opera? Por ejemplo, en la necesidad de nosotros tener las cosas. ¿Dios tiene problema con que nosotros podamos tener cosas? No. Él dice, bendito será el fruto de tu vientre, bendito será el fruto de tus bestias, bendito será el fruto de tus ganados, de tus ovejas, el fruto de tu tierra. ¿Sí? Entonces, es decir, vas a tener bien en abundancia. Entonces, Dios no tiene problema con que nosotros tengamos abundancia. El problema es que yo lo quiero a mi manera. Entonces, usted puede ir a cualquier lugar donde venden electrodoméstico y compre ahora y pague dentro de 3 meses la primera cuota. Entonces yo no quiero dominar la carne, yo no quiero, digamos, someter la carne y comprar como Dios quiere que compre, porque algunas personas piensan que el dinero que está ganando es de ella, y eso no es cierto. El dinero que usted gana es de Dios, y Dios le da dinero ¿para qué? Para que usted lo administre. Pero cuando usted no lo administra apropiadamente, comprando en cuota, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo malversación de fondo, y eso es un delito. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no van a dar su diezmo, van a dar una ofrenda pequeña porque el diezmo y la ofrenda se lo dan a las casas de comercio. Que en vez de pagar 10,000 pesos un producto, lo pagan en cuota 20,000. Entonces todo lo que podrían dar para el crecimiento de la obra, para que la palabra pueda correr en la vida de otras personas, no está aquí, está en las casas de electrodomésticos. ¿Por qué? Porque la persona quiere satisfacer a mi manera. A mí nadie me va a decir cómo yo tengo que comprar. A mí nadie me va a decir cómo yo tengo que hacer. Porque al final yo me estoy sacrificando. Sí, pero ¿quién nos da la sabiduría, la fuerza y el poder para producir las riquezas? Lea Deuteronomio capítulo 8 y dice, procúrate no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuando haya crecido tu oro, tu plata, tus ganados y tengas abundancia de todo bien, no digas en tu corazón, la fuerza de mi brazo hizo estas cosas, sino recuerda que Dios es el que te da la fuerza para hacer las riquezas. Cuando nosotros vemos aquí, a continuación en el versículo 20, dice, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Todas estas son maneras ilegales de querer obtener las cosas que Dios quiere que nosotros la obtengamos. Y Dios no tiene ningún problema. ¿Por qué vienen las enemistades, los pleitos? Porque yo quiero salirme con la mía. Yo quiero tener la razón. Los pleitos porque yo quiero lo que ella tiene, envidia. Entonces, porque a mí no me están saludando, no me están amando, no me están dando la importancia. Es decir, toda la aceptación que Dios no tiene problema que nosotros tengamos de nuestro prójimo, Él no tiene problema. Pero cuando nosotros lo queremos a cualquier precio y a toda costa, ahí viene el problema. Cuando nuestra seguridad que tiene que estar en Dios, yo lo busco en otra persona, se llama dependencia emocional. Y eso es un trastorno de la conducta. ¿Por qué? Porque hay un virus que se llama mentira, que es la que produce este tipo de disfuncionalidades. Entonces la carne va a anhelar siempre estas cosas. La comida. ¿Ustedes creen que Dios está enojado porque nosotros podamos comer cosas ricas? No. Dios dice, yo le voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. O sea, donde ustedes van a tener sustento de lo mejor. Eso es lo que representa. ¿Qué ocurre con la persona que quiere a su manera? Transforma, ¿no es cierto?, en comer compulsivamente
Lo que Dios dice, no, tenés que hacerlo racionalmente. ¿Qué significa racionalmente? No trata de ración, sino trata de razón. Para que la comida sirva para vivir y no para suicidarme. Entonces acortamos la vida útil. Dios no puede cumplir con el propósito que pensó en nosotros, porque nosotros transformamos la satisfacción de la necesidad de comida en gula. ¿Qué es lo que ocurre? Esto anula nuestra voluntad. ¿Cómo nosotros sabemos que la carne anula nuestra voluntad? Por lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Fíjese el versículo 15, cómo el apóstol Pablo describe en sí mismo el obrar de la carne en él. Él identificó todas estas cosas porque Dios le dio sabiduría y revelación para entender estos misterios y entonces comunicarnos a nosotros en este tiempo. Dice, porque lo que hago no entiendo. Lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que hago no quiero, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer en mí, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi carne y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice. ¿Qué es lo que dice Pablo? Hay algo en mí que no está funcionando bien. Hay algo en mi vida que no me permite hacer lo que yo quiero. ¿Y cómo nombra él? Dice, en mi carne está el mal. En mi carne está el mal. Entonces eso anula la voluntad. Yo quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal. ¿No le resulta familiar que a veces en una discusión en la casa uno sabe que no tiene que decir lo que siempre dice y termina diciéndolo? Uno sabe que no tiene que hacer lo que uno está haciendo y sin embargo lo sigue haciendo. ¿Por qué? Y porque hay una fuerza en nuestro interior que ha tomado la torre de control, que es nuestra mente, y entonces él decide lo que nosotros tenemos que hacer y aunque queramos luchar, no podemos. Esa es la ley del pecado y de la muerte, que opera en mi carne. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? La carne es un amador. Acuérdense que la carne es un ente, es una persona que sabe amar, pero deficientemente. Porque el primero y el gran mandamiento, decía Jesús, ¿cuál es? Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Sí? Un escriba decía, con toda tu pasión. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con la carne? La carne no lo puede hacer. No es que no quiere hacer, no lo puede hacer. Porque para poder amar a Dios deben ocurrir cosas que la carne no lo puede hacer, porque se opone justamente a Dios. El diablo no puede amar a Dios. Y esa mentira, esa semilla, esa simiente del diablo, cuando actúa en nosotros, nos impide amar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta persona? Esta persona está sufriendo del síndrome de las 3 E. Sí, acabo de inventar para los
profesionales de la salud, ¿no es cierto?, el síndrome de las 3E. Ellos lo dicen de otra manera. Sí, la persona es egoísta. ¿Qué significa? Lo quiere todo para él. Es egocéntrica, quiere ser el centro de todo. Y es ególatra. Toda la adulación la quiere para él. Entonces, amar a Dios con todo su corazón no es posible para una persona con esas características. Y entonces nosotros comenzamos a ser personas, digamos, bien complicadas, bien disfuncionales en todas las áreas. ¿Quién quiere tener como padre a un ególatra, egoísta y egocéntrico? Nadie. Un esposo, una esposa con esas características, hijos con esas características, hermanos con esas características. No, porque siempre le encuentran el pelo a la sopa. Nunca van a estar valorando las cosas lindas que hay. Siempre meten el dedo en la llaga, ¿no es cierto?, donde está la deficiencia. Pero no dice, digamos, bueno, yo he visto esto, yo me ofrezco para. ¿Sí? El líder, ¿no es cierto?, es el que se mete en problemas para solucionar el problema. No se mete en el problema para criticar solamente. Y yo dije, no puede ser que a mí me describa tan bien todo este asunto. Porque yo trataba de encontrar algo bueno en mí. Y yo me encontré como Pablo, que el mal está en mí. Y entonces, yo creo que eso también nos pasa a todos. Por eso Dios quiere que tratemos estas cosas. La persona que está afectada por la carne, cuando es apretada por las circunstancias, él va a descartar a las personas. Las personas serán amadas en tanto y en cuanto, como dicen los políticos, en tanto y en cuanto sean funcionales a su propósito. Cuando ya no son útiles, los descartan. ¿Qué pasa con una persona que sí puede amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza? Claro, todas estas miserias quedan fuera. No hay lugar para esas cosas. Entonces se transforma en una persona extraordinaria. La carne no quiere saber nada de esa cuestión. Ahora, una de las características que tiene una persona dominada por la carne es que pierde su capacidad para razonar, como hemos dicho. Y entonces es una persona, ¿no es cierto?, que en el matrimonio es problemático, que en la familia es problemática, en el trabajo es problemática, va a comprar y es un problema. Ya viene. Hay algunos, digamos, comerciantes que quieren que esa persona vaya y compre en otro lado. Mira, no tenemos. Mira, allá está más barato, le dice, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que entender que esta persona se transforma en necia, en caprichosa, en desleal, en soberbia, en altiva, en mentirosa, en malvada. A la luz de esta descripción, vamos a leer el capítulo 8, todos los pasajes que dice la carne, y vamos a ver cómo el apóstol Pablo describió todas estas cosas sin mencionarlas así tan extensiva y minuciosamente. Ahora ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne. Los que andan conforme a la carne están condenados. Porque hay una ley del pecado y de la muerte, versículo 2. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne, ¿sí?, condenó al final al pecado en la carne. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, porque no quieren, no, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9, la segunda parte. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne.
Versículo 13, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Moriremos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? La vida en la carne es una vida re complicada. Es una vida de muerte. Por eso es una ley del pecado y de la muerte. Porque es una vida de destrucción. Y no hay manera que nosotros con nuestra propia fuerza podamos vivir en el Espíritu. No hay forma, no hay manera. En Gálatas 5:1 dice, no busquen eso, simplemente anótenlo por ahí si quieren. Es decir, en Gálatas 5:1 dice, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, a libertad nosotros fuimos llamados, pero que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Somos libres, sí, pero nuestra libertad tiene condiciones, nuestra libertad tiene responsabilidades. Yo no tengo derecho a vivir de cualquier manera, otros sí, yo no. ¿Por qué? Porque yo represento a Dios, y eso es cierto para usted. Andrea me suele decir cuando yo por ahí quiero salir medio despatarradito, me dice, no salgas así. ¿Por qué? Porque vos representás a alguien. Yo no puedo hablar de cualquier manera. ¿Tengo libertad para hacerlo? Sí, pero no para esa ocasión. Porque yo represento a alguien. Y eso es cierto para usted también. Si yo no me puedo vestir de cualquier manera, si yo no puedo hablar de cualquier manera, si yo no puedo, digamos, manifestarme al mundo de cualquier manera, usted tampoco. Nosotros tenemos libertad, ya no estamos esclavos. Si en otro tiempo éramos esclavos. Dice, yo quería hacer el bien, no podía hacerlo. Entonces, vamos a mirar en Romanos capítulo 6. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Versículo 11. Así que vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcan a sus malos deseos, su concupiscencia. Tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivo de entre los muertos. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará más en vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 16. ¿No saben ustedes que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de a quien le obedecen, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Versículo 18. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Versículo 20. Porque cuando eran esclavos del pecado eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de todos ellos es muerte. El fin de todo ello es muerte. Entonces, ¿cuál es el remedio para la carne? El remedio para la carne es lo que dice Pablo. Y vamos a mirar Gálatas. Ahora sí vamos a ir a Gálatas. Capítulo 5. Y versículo 24. Vamos a ver cuál es el remedio para la carne. Ya sabemos cómo funciona la carne, cuáles son las consecuencias indeseables de vivir en la carne, las consecuencias desagradables de la persona que vive en la carne. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer para que esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús pueda vencer esa ley del pecado y de la muerte. Versículo 24, acá da cuál es el remedio. Pero los que son de Cristo. ¿Quiénes son los que son de Cristo? Nosotros, los que hemos creído en Él. ¿Qué es lo que hacen los que son de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Dice, han crucificado, es el pasado, ya fue. Pero yo no le crucifiqué. Bueno, hoy es bueno, alguien tiene clavos, acá puede vender. Hay algunos voluntarios que necesitan, sí, una crucifixión hoy. ¿Qué hay que crucificar? Las pasiones. ¿Qué es lo que significa crucificar? Crucificar la carne. Es decir, yo no puedo, digamos, bueno, carne, ahora te vas a ir a vivir a otra parte. O te vas a cambiar de habitación. No podemos tratarle a la carne de esa manera. A la carne hay que tratarla violentamente y sin compasión alguna. ¿Por qué? Porque la carne te quiere matar. En defensa propia tienes que matarle. Porque si no le matas, ella te va a matar a ti. Entonces, ¿cómo tiene que hacer? Crucificarle. Y en la crucifixión no hay romanticismo. En la crucifixión no hay, pero bueno, lo que pasa, no hay explicación. Ustedes se imaginan a los soldados romanos un tacho grande de alcohol para desinfectar los clavos. Ustedes se imaginan ahí, ¿no es cierto?, esterilizando la cruz, ¿no es cierto?, para que no le vaya a infectar el clavo. ¿Cómo lo hacían? Sin compasión. ¿Entienden el valor del pecado? Lo que le costó al Señor Jesucristo nuestros pecados. Nosotros tenemos que ser violentos. Crucificar significa matar violentamente sin compasión. No hay excusa. No hay, bueno, ay sí, pero lo que pasa es que a mí me cuesta. No. Porque cuando nosotros pensamos de esa manera somos esclavos. ¿Qué es lo que te va a decir el diablo? El diablo va a decir, no hace falta, si yo te voy a dejar tranquilo, quédate. Como algunos pastores dicen, yo con el diablo no me meto, yo no ando reprendiendo al diablo, esas cosas, yo no me meto con él no se mete conmigo. Ese está hasta la mano. ¿Desde cuándo vas a hacer un pacto con el diablo? Es un mentiroso. No te va a cumplir lo que te va diciendo. Te va a agarrar del cogote y te va a matar. Va a matar a tu familia. Va a matar el propósito de Dios. Va a destruir tu vida. El diablo no viene sino para robar, para matar y destruir. Tenemos que tomar en serio. Cuando nosotros en la familia nos dejamos dominar con la carne, tenemos ahí a nuestra familia que estamos destruyendo. No seamos románticos. Capítulo 6, versículo 14. Pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Bueno, queridos, si nosotros realmente somos de Cristo, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros comenzamos a venir aquí, ¿cuáles son las reacciones de nuestra familia? ¿Cuáles son las reacciones de nuestros amigos? ¿Cuáles son las reacciones de gente que nunca nos dio bolilla? Pero ahora que sabe que nosotros estamos viniendo a una iglesia como esta, dice, ¿y vos por qué también te cambiaste de religión? ¿Le resulta familiar? Claro. Nunca se acercó para poder bendecirte de alguna manera, pero se toma la atribución y el atrevimiento de venir a querer pedirte explicaciones. Y lo hace obviamente de una manera, ¿no es cierto?, que es picante. Entonces, cuando nosotros llegamos al Señor, el mundo nos crucifica a nosotros. No es que el mundo nos hace bullying, no, nos crucifican. Las cosas que nosotros oímos son desagradables. ¿Y la que no oímos? ¿Y la que no oímos? Pero no solamente que el mundo me crucifica, yo tengo que crucificar al mundo. Y no estamos hablando de personas, estamos hablando de sistemas. Tenemos que crucificar al sistema, a las ideas de este mundo, de satisfacer nuestras necesidades a la manera del mundo. Tenemos que crucificar, ¿por qué? Porque si no crucificamos vamos a seguir cautivos. Entonces, ¿cuál es la solución para la carne? Se llama cruz. Por eso Pablo dice, lejos de mí está gloriarme, sino en la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz tenemos libertad. Por eso dice la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan esto es poder de Dios. Poder de Dios. Capítulo 2, versículo 20. ¿Cómo es que una persona puede vivir ahora en el Espíritu? Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué hago primero? Crucifico mis pasiones. Crucifico lo que hay dentro mío. Después voy a crucificar el sistema de este mundo. Yo eso ya no quiero más. Y después me voy y estoy crucificado con Cristo. Por eso dice, si Cristo está en nosotros, no hay ninguna condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo. ¿Cómo están en Cristo? Crucificados. ¿Y cuando yo me crucifiqué con el Señor? El día que entendí. Hay algunos que dicen, bueno, esta noche hay una crucifixión en mi casa. No, hermanos queridos, eso es experimentalmente, pero posicionalmente eso ocurrió hace 2000 años. Cuando Cristo fue a la cruz, fue con nosotros. Por eso cuando el apóstol Pablo habla a los colosenses y dice que él está predicando, anunciando y amonestando a cada hombre. Amonestando a cada hombre, ¿para qué? ¿Para qué le amonesta? ¿Qué es lo que es amonestar? Amonestar es, yo quiero hablar contigo. Mira, a mí me parece, eso no es amonestar. Eso es tratar de persuadir. Amonestar es cuando uno lo sacude. Cuando esa persona no quiere escuchar y tú amas a esa persona y aunque sea más grande que vos, vas y le decís, no te voy a permitir que sigas viviendo de esa manera porque te estás destruyendo y estás destruyendo nuestra familia si es uno del núcleo o si es de la familia extendida. No puedo yo permitir quedarme tranquilo mientras vos estás destruyendo tu familia y nos estás destruyendo a todos porque te vemos mal a vos, vemos mal a tu familia, nos sentimos mal. Cuando tenemos un amigo que es testarudo y no quiere entender, ¿qué hacemos? Vamos y lo amonestamos, lo sacudimos. ¿Con qué propósito? Para que vuelva en sí, para que recupere la memoria de lo que significa ser un hijo de Dios, para que recupere la memoria, no de un hermano que se descarrió y que dice, bueno, que recupere la memoria de cuando recibió a Jesús en su corazón. No, que recupere la memoria de lo que él era antes del pecado. ¿Cómo antes del pecado si fuimos concebidos en pecado? Hermanos queridos, nosotros fuimos concebidos en pecado. ¿Qué dice la filosofía de este mundo? Y muchas religiones que son de la filosofía de este mundo. Que el ser humano nace bueno. Y que después, claro, con nosotros no tiene otra chance, tiene que hacerse malo. Pero ¿qué dice la palabra? Nosotros somos malos y no perfeccionamos. Y nos perfeccionamos. Por eso es que nosotros necesitamos. Nacemos espiritualmente muertos, físicamente, biológicamente vivos. Y nosotros necesitamos que Dios haga la obra que dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 24 al 27, 28. Dios tiene que limpiarnos, Dios tiene que sacar el corazón de piedra, tiene que poner un corazón de carne, tiene que limpiar nuestra mente, darle una mente nueva, un espíritu nuevo y después poner su espíritu. Es decir, tiene que sacar toda esa estructura, esa fortaleza del diablo, tiene que sacar la carne y poner su espíritu, la mente de Cristo, para que nosotros podamos funcionar de acuerdo a lo que Dios pensó antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros le amonestamos a alguien, lo que estamos tratando es que recupere la memoria de lo que era cuando Cristo lo formó antes de la fundación del mundo. Por eso nosotros podemos entrar en el proceso de la santificación, que es un proceso de ir recuperando esa memoria. Para que nosotros sepamos lo que fuimos siempre en Cristo, porque Él nos creó no cuando mamá y papá tuvieron, ¿no es cierto?, ese momento de estar muy románticos. No fuimos creados, eso fue simplemente digamos, el tiempo de Dios para que nosotros tuviéramos la existencia visible, pero nosotros teníamos existencia invisible desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros somos eternos. Por eso el salmista dice, yo no sé de dónde sacó el salmista si no me escuchó a mí el predicar. Y él dice, Él ha puesto eternidad en nosotros. ¿Cómo si no viene a la iglesia familias transformadas por la palabra de Dios? ¿Cómo es que el salmista sabía? Claro, porque Dios se lo manifestó, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Por eso nadie tiene excusas
para no creer en Dios. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto porque Dios se lo manifestó. ¿Y cómo llega a ese estado de demencia del ser humano, de creer que las cosas, que digamos, todo nuestro cuerpo humano, digamos, pueda ser hecho de casualidad? Eso es estar en un estado de demencia. ¿Cómo una persona que tenga un poquito de información puede creer que un aparato como esto tiene que ser creación y un semejante diseño extraordinario como es nuestro cuerpo humano pudo salir de la nada? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El virus de la mentira entró y destruyó su capacidad de análisis. Destruyó su capacidad de pensar. Hermanos queridos, por eso es que nosotros necesitamos entender esto. A la carne no se le puede tratar con terapia. Usted puede llevar al mejor psicólogo, puede tener un equipo de psiquiatras impresionantes. El pecado no se resuelve. Hablando con alguien que entiende de estas cosas, me decía estos días que para la psicología este asunto de las adicciones no tiene solución. El adicto morirá adicto. Y si hace una buena terapia, y bueno, sí, pero siempre va a ir teniendo caídas y recaídas, caídas y recaídas. Tal vez no estará en el estado, sí, pero ¿qué vemos nosotros en todos estos artistas que uno conoce porque, digamos, su vida es pública? Que cada tanto están en la misma, cada tanto están en la misma. Y ellos no tienen gente, digamos, profesionales extraordinarios, sí los tienen a los mejores. Pero el problema de una psicología sin Cristo es que lo único que hace es atenuar, es tratar de controlar, pero no puede resolver. No puede resolver. ¿Por qué? Porque el pecado se trata con arrepentimiento. El pecado se resuelve con crucifixión. Por eso dice que aquel que quiere ser mi discípulo, ¿quién dijo eso? El Señor Jesucristo. Aquel que quiere ser mi discípulo, primero niéguese a sí mismo. ¿Qué significa eso? Crucificar las pasiones y los deseos. Tome su cruz cada día. ¿Qué tiene que crucificar? Al mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proceden del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso Juan dice, no amen al mundo y a las cosas que están en el mundo. Entonces, tiene que tomar su cruz. La cruz no es un lugar para escalar. La cruz es un lugar para ir a morir. Pero tenemos que ir voluntariamente. Por eso Pablo, escribiendo el capítulo 12 de los Romanos, que dice, les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, por todo lo que hizo Dios por nosotros, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Presenten, no le van a llevar empujones, es voluntario. Usted tiene que ir a comprar los clavos. Usted tiene que ir a comprar los maderos, tiene que pagarle a los soldados romanos y tienen que entregarse, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa? Proceso de santificación, la obediencia. Entonces nosotros podemos caminar en el Espíritu. Entonces sí, claro, ahí entendemos lo que significa a libertad fuimos llamados. Porque ahora somos libres de la ley del pecado y de la muerte y ahora podemos caminar en el Espíritu. Ahora podemos tener los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son esos frutos? En vez de andar en pleito, ira, contienda, herejía, disensiones, hechicería, enemistades, pleito, borracheras y, digamos, adulterio, fornicación, ahora nosotros tenemos una vida de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de fe, de bondad, de mansedumbre y templanza, que son las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Ahora sí, nosotros somos más pacientes. Es una de las cosas que un día en una charla familiar dice, ¿cómo está trabajando Dios en papá? Dice, porque claro, yo antes era cortito, ¿sí? Tipo mi mamá, ¿sí? Primero era tarjeta amarilla y después roja sin piedad. 3 rojas juntas. ¿Por qué? Porque iba con golpe también. No tenía, mi grado de tolerancia era mínimo. No, pobrecito el padre también. Entonces, hermanos queridos, cuando nosotros entendemos que esa es mi tarea, tengo que hacerme cargo.
Tengo que hacerme cargo, yo debo crucificarme. Entonces las cosas cambian. Cuando yo estoy esperando que el otro se crucifique, claro, siempre voy a estar del otro lado, del egoísta, del egocéntrico, del ególatra. Voy a andar con el síndrome de la treja. Usted ve a alguien criticar a alguien, ahí está, listo. No hace falta decir más nada. Por eso ahora ustedes se van a cuidar de manera especial, ¿no es cierto?, de andar criticando. Y menos todavía al pastor, porque el pastor nunca se equivoca. Salvo para darle oportunidades para que ustedes puedan revalidar que ustedes andan en el Espíritu. Impresionante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr hacer esto? Porque ahora sabemos qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Crucifixión. ¿Cómo? Porque si saber qué es lo que tenemos que hacer está bueno, pero si no sabemos cómo hacer, no nos sirve de mucho. Vamos a mirar el capítulo 8 de Romanos. Versículo 1 dice: ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que andan conforme al Espíritu. ¿Cómo nosotros podemos andar conforme al Espíritu? Bueno, cuando nosotros pasamos más tiempo en la palabra, cuando nosotros pasamos más tiempo en la oración, cuando nosotros pasamos más tiempo en el ayuno, con el propósito de que Dios nos examine y con el propósito de conocerle más a Dios. ¿Para qué es el ayuno? ¿Para examinarle a otro? No, para examinarme yo, para conocerle más de Él. ¿Qué pasa cuando nosotros le conocemos más de Él? Entonces nosotros le sacamos una yapa al Señor. Ya oramos por los hermanos, ya oramos por las enfermedades, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros le buscamos a Él, tenemos todo el tiempo para hablar de todas las cosas. Entonces, si yo quiero andar en el Espíritu, yo tengo que pasar más tiempo con Él. ¿Por qué? Porque ese tiempo en oración, ese tiempo conociéndole a Él en la palabra, en el ayuno, en dejar todas las cosas, eso es lo que a mí me permite ser más sensible. Ser más sensible a su voz. Eso es lo que hace que nuestros pensamientos sean gobernados por el Espíritu Santo. El problema es que cuando yo hablo de pasar tiempo estudiando la palabra, no voy a leer 2 capítulos, ¿sí? Tenemos que sacarnos esa manera que nos enseñaron. Con que vos leas un capítulo, no vas a aprender mucho. Porque esto es cuestión de vida o de muerte, no es cuestión de comportarte un poco mejor que antes. No, esto tiene que ver con una vida de un resucitado. Y una vida de un resucitado no tiene que ver nada con la vida del muerto. Entonces por eso esto lleva tiempo. Hay que estudiar la palabra, hay que pasar más tiempo en oración, hay que apartar tiempo para ayunar. ¿Y qué es lo que decimos la mayoría? No tengo tiempo. Si no, pregúntenle a esta señora. Cuando diga: Mario, pero yo no te veo estudiando. No tengo tiempo, le dije. Y era pastor ya. Entonces yo entiendo este asunto de lo que significa vivir en la carne. Yo entiendo lo que significa sus luchas porque es mi lucha también. Yo no pretendo haberlo alcanzado, dice Pablo. Si Pablo no pretendió haberlo alcanzado, imagínense qué es lo que me queda para mí. Entonces, ¿saben qué? Eso es mentira, eso es carne. Cuando yo digo no tengo tiempo, yo no puedo, eso es la mentira del diablo. Sí tenemos tiempo para lo que a nosotros nos apasiona. Nosotros tenemos tiempo para las cosas que nos apasionan. Y si no, para nosotros muchachos que nos gusta el fútbol, podemos estar no solamente los 90 minutos. Nosotros estamos en la previa, nosotros estamos en el entretiempo y después nosotros nos escuchamos todas las declaraciones de los jugadores. Vemos la repetición de todas las jugadas. Y al otro día a la mañana, ¿qué hacemos? Vemos las noticias del partido. Si nuestro equipo ganó y si nuestro equipo perdió, bueno, yo por lo menos ni siquiera veo los goles. ¿Por qué? Porque me duele el partido. Pero hay algunos que son capaces de dolerse en eso.
Entonces, hermanos queridos, nosotros tenemos tiempo para las cosas que nos importan. ¿Por qué tenemos problema para que vengan los miércoles para los que tienen, digamos, horario? Porque hay algunos que en ese horario están trabajando, no pueden venir. ¿Por qué? Porque tiene su horario de trabajo, no va a faltar al trabajo para venir al estudio. Pero hay gente que sí puede, ¿por qué no viene? Porque no le apasiona, punto. ¿Por qué no viene a la oración a las 8:30 los jueves? Porque no le importa. Porque no le apasiona. ¿Por qué no viene más tiempo a orar? Porque no le apasiona. ¿Qué está operando? La carne. Qué bueno que es encontrar el diagnóstico. Hermanos queridos, si alguno piensa por ahí que yo le estoy acusando, no es eso, ¿eh? Estamos diagnosticando. ¿Cuál es el propósito? El propósito es, digamos, que usted sepa cómo puede salir de este problema para ser alguien extraordinario. Salir de este problema para tener una vida extraordinaria. Entonces, cuando nosotros, digamos, le damos ese tiempo, ahí nosotros comenzamos a ser transformados. Ahí nosotros entendemos lo que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora, fíjese lo que dice en el versículo 13 de Romanos. Porque si viven conforme a la carne, morirán, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, ¿para qué? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos queridos, para poder vivir en el Espíritu tenemos que sufrir. Tenemos que sufrir. La gente no quiere sufrir. La gente quiere sin anestesia. No hay crucifixión con anestesia. La crucifixión es sin anestesia. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros somos crucificados sin anestesia, vivimos una vida extraordinaria. Amén. Yo no sé si para usted esto es una buena noticia, para mí es excelente noticia. Estar descubriendo estas cosas que van a tener un gran impacto en mi vida en estos próximos días, para mí es extraordinario. Yo quiero vivir esa vida, yo anhelo vivir esa vida. Y yo anhelo que todo esto que estamos sembrando pueda producir en ustedes un impacto extraordinario. Porque si nosotros queremos ver plasmado lo que Dios le mostró a Martina, nosotros vamos a tener que recordar siempre que toda bendición tiene condición. Las bendiciones te van a perseguir y te van a alcanzar si caminas en el Espíritu, en la obediencia. O si no, no esperes. ¿Por qué? Porque la desobediencia es incredulidad. Y los incrédulos no están dentro de este equipo. Los incrédulos son los que van al infierno, punto. Así es. ¿Es simpático? No, no es simpático, pero es real. Por eso, hermanos queridos, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión tiene que ser ya, ahora. Y va a ser muchas veces para algunos que somos más torpes para aprender, somos más lentos para aprender, este va a ser un proceso más lento y más doloroso. ¿Por qué? Porque cuando más extendemos el proceso, más duele. Por eso es que como la inyección, esa que son para digamos, la bronquitis, esas aceitosas, eso para mucho, digamos, mucho antibiótico, bueno, eso tiene que así rápido, que te pongan y ya está. No que está, ay no, pero sí, pero sí. No, tiene que ser ahí violento. Si vamos a hacer lo que Dios quiere que seamos, si queremos que Dios cumpla el propósito, nosotros tenemos que ser violentos. Nosotros tenemos que ser exactos. Nosotros no podemos andar, y bueno, más o menos, no funciona. ¿De qué lado estás? Esa es la cuestión. Nos ponemos de pie.